El destino final de los trinitarios. Me refiero a los 8 jóvenes que junto al patricio Juan Pablo Duarte firmaron el acta de fundación de la sociedad secreta La Trinitaria. La gente lo glorifica por haber participado en ese hecho, por haber firmado el acta de fundación del movimiento en el que se concibió la República y en el que participó personalmente el patricio Juan Pablo Duarte. ¿Quiénes fueron ellos? ¿Cuál fue su destino final? ¿Qué conducta política siguieron? ¿Quiénes se mantuvieron consecuentes con la idea del patricio? Esas son cosas interesantes que bien vale la pena verlas. Para mayor facilidad le pido disculpas, pero permítanme leer algo de un artículo que yo escribí, que luego se publicó mi artículo en El Día, en el periódico El Día, y luego el Instituto Duartiano lo reprodujo. Aquí van los nombres y el destino final de esos 8 jóvenes. Félix María Ruiz, después del 27 de febrero, permaneció por corto tiempo junto a Duarte. Luego fue desterrado y permaneció en el destierro en Venezuela hasta que en 1890 el Estado le otorgó una pensión, en el 90 estoy diciendo, y lo mandó a buscar, pero estaba en tan malas condiciones que no pudo abordar el barco y murió en el destierro. Benito González estuvo en el Baluarte la noche memorable del 27 de febrero, pero poco después se retiró de la lucha política. Juan Isidro Pérez fue en la casa de su madre, doña Josefa, doña Chepita, le decían Machepa también, según la tradición, en la casa de su madre donde se fundó la Trinitaria. Fue desterrado el enemigo acérrimo de Santana y fue desterrado por el propio Santana. Volvió 4 años después de proclamarse la República, ya con la razón perdida. El ilustre loco le pusieron por apodo y así murió en total demencia. José María Serra fundó la Trinitaria junto a Duarte, pero cuando llegó Pedro Santana y se hizo con el poder, lo desterró. Se instaló en Mayagüez, Puerto Rico, donde murió en 1888. Sus restos fueron traídos al país en 1915. Pedro Alejandrino Pina. Pedro Alejandrino Pina. Hay una calle que se llama la calle Pina, ¿verdad? Bueno, pues a él se refiere. Peleó contra los haitianos en la defensa de la República recién proclamada. Lo mandaron al destierro. Vino con Sánchez en la expedición antianexionista de 1861, como todo un patriota, vino junto a Sánchez. Sobrevivió y de él se dice que fue quien le informó a Juan Pablo Duarte de que la revolución restauradora contra los españoles estaba en marcha mientras Duarte permanecía en Venezuela. Después del triunfo de los patriotas en la nación, Pedro Alejandrino Pina regresó al país y se incorporó a la fuerza del general Cabral, que peleaban contra los intentos anexionistas, esta vez del presidente Buenaventura Báez, a los Estados Unidos.
En esa guerra de resistencia murió en San Juan de la Maguana, que era una zona liberada por los patriotas en el curso de la Guerra de los 6 años. Tomás de la Concha, opositor a Santana después de proclamada la República, fiel a las ideas nacionales, Santana lo mandó al exilio cuando derrocó al presidente Manuel Jiménez, el segundo presidente de la República. Tomás de la Concha en el 53, fue acusado de conspiración por Santana y fusilado en el Ceibo, como decían los decretos en lo que se fusilaba a los patriotas en ese tiempo, a verdad sabida y buena fe guardada. Juan Nepomuceno Ravelo, como quien pasa de prócer a villano, se volvió un fanático anexionista. Luchó al lado de los españoles contra los patriotas y se fue con sus amos hacia España. Luego murió en Santiago de Cuba en 1885. Felipe Alfau y Bustamante. Su ejemplo sirve para ilustrar lo que fue un verdadero renegado, firmante del acta de constitución de la Trinitaria. Después de proclamarse la República, se alió al anexionista, traidor y verdugo Pedro Santana, persiguió el protectorado francés, era un afrancesado. Santana lo envió a Madrid a diligenciar la anexión, el sacrificio de la independencia de la República Dominicana a la corona española. Fue gobernador político de Santo Domingo bajo el régimen de la anexión. Se le premió con numerosas distinciones por sus servicios a los opresores de su patria. Se fue a vivir a donde pertenecía, a España, y murió en 1887 como gobernador de una importante ciudad española. Imaginémonos entonces que en esos 8 personajes en miniatura se refleja lo que ha sido el mundo político en la historia dominicana. Grandes patriotas como Pedro Alejandrino Pina y Tomás de la Concha, traidores como Felipe Alfau y Bustamante y Juan Nepomuceno Ravelo, oportunistas, en fin, gente que se cansa y se vuelve indiferente. Hubo de todo en esos 8 como un reflejo de lo que ha sido la vida política de la República Dominicana. Ahí tenemos el destino final de esos 8 personajes, de los cuales la gente solo observa y atiende al hecho de que fueron fundadores de la Trinitaria. Pero fíjense cuántas cosas. Después de fundarse la Trinitaria y después de proclamarse la República.